tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast. Les damos la bienvenida. Estamos aquí otra vez junto a Javier Ronquillo y yo soy Pedro Morales y vamos a tratar de hablar un poquito de ciertos resultados bonitos en matemáticas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, aquí, en medio de una tormenta. En medio de una tormenta. Uh-huh. Sí, lo curioso es de que Javier y yo estamos en ciudades distintas, no estamos en la misma ciudad. Y entonces estamos arreglándonos con la tecnología para hacer este podcast. En cambio acá es todo lo contrario, aquí hay un calor así bueno. Poderoso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un resultado que tiene un nombre bastante chistoso. El nombre es el teorema de la bola peluda. No sé, yo siempre he pensado que los matemáticos como que no tienen mucha creatividad para los nombres, ¿verdad? No sé si son muy simples y hasta cierto punto pues te describen la idea en realidad de lo que trata el teorema ¿verdad? Sí, en realidad se le podría llamar, en lugar de la bola peluda se le podría llamar del gato, del perro, de un animal que tenga pelos, ¿no? Pero tenía que ser la bola peluda. Y yo la verdad no sé si tiene algún nombre más formal que ese. Tiene un nombre más, es un teorema de Brouwer. Pero el teorema de punto fijo de Brouwer sale de ahí. Y al parecer Brouwer fue el que lo demostró formalmente. Entonces puede ser que de ahí salga el nombre, pero es más conocido como el teorema de la bola peluda, ¿verdad? Pues mira, a mí me lo enseñaron en la clase con ese nombre, el de la teorema de la bola peluda, o dijo el profesor, bueno, si quieren algo más formal, también le dicen uno de los teoremas de Brouwer. Entonces, sí, pero creo que es más chistoso eso de la bola peluda. Sí, es chistoso y hasta en doble sentido, si querés, pero... ¿Será? No le veo yo el doble sentido, vos Sergio, a vos Pedro. Ya me estás cambiando el nombre. Pero iba a mencionar también lo de la charla que hubo esta semana. Pero el teorema es... Creo que si lo queremos resumir, ¿verdad? Podríamos decir de que habla cómo peinar una bola peluda, ¿verdad? Por eso es el nombre. Ajá. También creo que se le conoce como el del coco peludo. Es un poquito más, no sé, más actual. Por ahí estaba leyendo yo de que cuando el teorema fue hecho, que fue a principios de 1900, era como medio extraño decir algo como bola peluda. En cambio ahora uno lo puede visualizar como aquellos juguetitos que parecen como puercoespines. No sé si has visto unas bolas, creo que les llaman plush o algo así, que es como una pelotita con un montón de pelos. Y yo cuando pienso en este teorema pienso en eso siempre, pero antes cuando fue concebido, digamos, no había nada de eso y hacen esa referencia que le decían al teorema del coco peludo porque era algo más, no sé, algo más visual para ellos en ese entonces. Bueno, pues la idea así básica es la siguiente: lo puedes hacer con una bola o lo puedes hacer con un gato que esté lleno de pelos por todos lados, un gato peludo. Pero si vos te imaginas una bola peluda y la tratás de empezar a peinar, vamos, empiezas a tratar de peinar y para que los pelos queden todos como pegaditos a la bola, que no le quede el pelo parado, cabal, que no hayan pelos así parados, que no esté quishpinúa.
Entonces lo que dice el teorema es que básicamente no puedes hacerlo, no puedes llegar a dejar todos los pelos pegaditos a la bola, que al final o vas a tener que hacer como un remolinito o vas a tener que arrancar pelo, pero que no es posible dejar todos los pelos bien peinados, lo cual es bien extraño que sea un resultado matemático. O sea, es casi como que si uno se trata de peinar pero tuviera pelo en toda la cara, ¿verdad? Porque yo he oído mucha gente que dice, sí, por eso es de que uno tiene el famoso remolino en la cabeza, en la coronilla. Pero eso no es verdad. El teorema requiere que tengas pelo en todo, ¿verdad? En toda la bola. O sea, sería como tener pelo en toda la cara, no solo en la cabeza, sino en la parte de adelante, estar completamente cubierto de pelo. Por eso, la analogía con el coco creo que es un poco mejor, ¿verdad? Cuando pelan un coco, todo el coco está rodeado por pelo. Y es exactamente lo que vos decías, de que no se puede peinar esa bola, no se puede peinar el coco sin que le quede ningún pelo parado, digamos, ¿verdad? Sin que quede todo así. Por ejemplo, una forma de verlo, vamos, es imaginarse la bola peluda y empezar desde uno de los polos de la bola, empezar desde arriba, por decirlo mejor, y puedes empezar a peinar hacia abajo como que si fuera una cabeza. Pero si vos seguís peinando así en esa dirección hacia el polo sur de la bola, digamos, del polo norte hacia el polo sur, justo cuando vos llegas al polo sur, ese pelito va a estar parado. Sí, todos esos van a estar apuntando hacia abajo. Cabal. Entonces, esos los tenés que peinar para otro lado, pero cuando los peinas para otro lado, se paran los de la dirección hacia la que peinaste. Uh-huh. Y entonces, más o menos así es como efectivamente uno empieza a ver que no es tan fácil eso de peinar una bola peluda. Y ese es un teorema bien interesante en el sentido de que es un teorema que te dice que algo es imposible. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando escucha que algo es imposible, lo primero que trata de hacer es ver si se puede. Como el famoso aquel de que no te podés lamer el codo. Toda la gente empieza a tratar de lamerse el codo, ¿verdad? O no puedes tratar de hacer no sé qué y toda la gente empieza a tratar. La cosa con un teorema en matemática es de que si se demuestra que no se puede, es que no se puede y no hay manera en el mundo de hacerlo, ¿verdad? Y a veces uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo puede estar uno seguro que en realidad no se puede? O sea, empezás a tratar todas las posibles formas de peinar la bola o cómo es que se hace, ¿verdad? Para mí eso es bien sorprendente, ¿no? Es bien bonito, sí, estoy de acuerdo. Y pues yo creo que esto da mucho para hablar, ¿verdad? Primero podríamos hablar un poco, no sé si leíste un poco sobre Brouwer. El teorema lo propuso, o el resultado lo propuso, según estaba leyendo yo, con Carré. Ajá. Es un matemático francés. Él dio el enunciado del teorema. Él dijo, como que esto es cierto. Él se dio cuenta de esa propiedad. Ajá. De plano tenía un su gato al que le gustaba peinar, una cosa así, y siempre le molestaba el remolino, algo así, ¿no? Pero luego vino Brouwer y de hecho lo demostró. Y pues creo que hay dos cosas bien interesantes y estos dos matemáticos son como bien interesantes. Con Carré, un matemático francés que hizo muchas cosas, pero él tuvo mucho que ver con el desarrollo de la geometría y de lo que hoy se conoce como topología también, topología algebraica, que básicamente trata con este tipo de cosas, ¿verdad? Objetos geométricos, la forma de los objetos geométricos
cómo se pueden diferenciar unos de otros. Y Brouwer, que fue el de la demostración del teorema. Y yo me puse a leer un poco sobre él y me pareció bien interesante todo lo que hizo. Por ejemplo, él fue uno de los que fundamentó una de las áreas más importantes, una de las áreas importantes de la mate, que es la topología algebraica, que hoy se trabaja mucho en eso, y a grosso modo, muy a grosso modo, la topología algebraica lo que entiendo yo que hace es toma objetos geométricos, por ejemplo una esfera sin relleno, que es como un balón de fútbol, un cascarón, digamos, o un cascarón. Toma también una dona sin rellenar, por ejemplo. Toma ese tipo de objetos, un disco con un hoyo, toma un círculo, toma figuras geométricas, y la idea es de alguna forma relacionarlas con un objeto algebraico. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de un objeto algebraico? De alguna forma, estas figuras se les hace un link con una estructura donde uno puede sumar o puede multiplicar, y de acuerdo a la forma en que uno pueda multiplicar, o de acuerdo a la forma en que uno pueda sumar, o de acuerdo al número de cosas con las que uno puede sumar y multiplicar, ese tipo de cosas, el número, la forma de la multiplicación y eso, cambia con respecto a cada objeto geométrico. Por ejemplo, un círculo va a tener un número de cosas que se pueden multiplicar y sumar de forma distinta que los que tiene una esfera, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto es bien simple, pero hay muchas formas de hacer esos links ya me salió el inglés, el de hacer esos nexos entre el objeto geométrico y el objeto algebraico, y ahí es donde salen lo que se llaman grupos homotópicos, las homotopías, la homología y muchas distintas formas y estructuras que se pueden ligar a la geometría de un objeto. Y lo bonito de todo eso, al final, porque ¿para qué rayos hicimos este enlace entre los objetos geométricos y una contraparte algebraica, una cosa donde se pueden sumar y multiplicar? Bueno, pues lo que pasa es que muchas veces las cosas que no podemos ver a simple vista con el objeto geométrico se traducen en el objeto algebraico, se traducen a cosas más sencillas. Entonces uno puede llegar a conclusiones acerca del objeto geométrico en su contraparte algebraica, y eso logra hacer que se demuestre cosas como justamente el teorema de la bola peluda, ¿verdad? Sin necesariamente llegar, como vos decías, sin necesariamente llegar a ver todos los posibles peinados que se le pueden hacer a la bola peluda, pero sí, gracias a este enlace entre álgebra y geometría, se puede llegar a la certeza de un resultado. Sí, es como ver las propiedades intrínsecas de los objetos, ¿verdad? Más o menos, tal vez es un poquito limítrofe con algo de filosofía esta parte, pero hay preguntas como, bueno, ¿cómo sabemos que algo es una bola, una pelota o una esfera? ¿Qué es lo que hace un vaso ser un vaso, verdad? Se ven como propiedades más intrínsecas. Ya, por ejemplo, con la idea del vaso,
Un vaso es algo con lo que yo puedo tomar agua, por ejemplo. Pero con esa concepción, una taza puede ser un vaso también. Entonces es como que agarrar propiedades intrínsecas que definen a ese objeto en sí, ¿verdad? Bueno, le puedo decir, bueno, un vaso entonces es un objeto con el que puedo tomar agua y no tiene el asa de donde se agarra la taza, ¿verdad? Bueno, pero entonces un plato hondo puede ser un vaso, porque puedo tomar agua con eso sin tener asa, ¿verdad? Entonces un vaso es algo con el que puedo tomar agua que no tiene asa y que tenga forma cilíndrica, por decir algo, ¿verdad? Pero hay vasos también que son como cuadraditos. Entonces empiezan como que a preguntarse uno cosas, bueno, en realidad, ¿qué es lo que hace un vaso ser un vaso, verdad? O sea, cosas tal vez demasiado sencillas que nosotros estamos muy acostumbrados, pero que tratan como que agarrar la esencia de los objetos, y es por esto que en cosas como inteligencia artificial, gráficos por computadora, la topología algebraica es bien, bien importante, ¿verdad? Porque si uno le está tratando de enseñar a un robot a distinguir objetos, estas propiedades intrínsecas son fundamentales para poder definirlas, ¿verdad? Y es ahí otra de las cosas como las que vos estabas diciendo. Por ejemplo, una diferencia fundamental entre la dona y la pelota que vos decías es que la dona tiene un agujero en medio y una pelota no, ¿verdad? Una pelota es, digamos, que solo una parte, en cambio la dona tiene como un hoyo en medio que, no sé, lo hace como raro, ¿verdad? Esa es una propiedad fundamental que una la tiene y la otra no. Y cosas como estas son las que trata la topología algebraica, ¿verdad? Y el teorema de la bola peluda, de hecho, nota entre esas distinciones, porque dice que una bola peluda no se puede peinar completamente, pero una dona sí se puede peinar completamente. Sí. Es ahí donde vos decías esas propiedades algebraicas que tal vez geométricamente no tienen mucha presencia, algebraicamente ya tienen un peso más fuerte, ¿verdad? Sí, a mí este tema de la topología algebraica realmente me gusta mucho y hay mucho para hablar ahí. Eso es una de las cosas bonitas. Por ejemplo, vos decías que una bola peluda, pues sí, no se puede peinar, eso es lo que dice el teorema. Pero si en lugar de una bola peluda consideramos una dona peluda, esa sí se puede, ¿verdad? Y entonces uno viene y se pregunta ¿por qué? ¿Por qué rayos? ¿No? Por ejemplo, si en lugar de una dona peluda vos considerás dos aros que están unidos, dos donas que están unidas que están unidas, ¿bien? Como considerando algo como unos lentes como el armazón de los lentes, como que fuera un 8, digamos, como que fuera un 8, ajá. Y eso vos le das cierto volumen como el de dos donas, y eso pues le pones pelo, ese ya no se puede peinar tampoco. Y entonces, ¿qué tiene de especial la dona? Y bueno, ahí hay bastante que platicar. Por ejemplo, este resultado de la dona peluda y de la bola peluda se pueden ver como una consecuencia de otro teorema que se llama el teorema de Poincaré-Hopf. Y básicamente de lo que habla ese teorema es que aplicado a esto de los objetos peludos, es que dependiendo de una característica intrínseca de los objetos, que se llama la característica de Euler, se va a poder o no peinar ese objeto. Entonces, por ejemplo, la esfera tiene una característica de Euler que es 2. La dona tiene una característica de Euler que es 0.
las dos donas juntas, como en forma de 8, digamos, tienen una característica de Euler que es -2. Y entonces este hecho que es esta característica intrínseca del objeto geométrico, que se define al final a través de su contraparte algebraica de la que yo estaba hablando, lo que resulta siendo es que para poder peinar uno de estos objetos, vos necesitas que la característica de Euler sea 0. Si no es 0, entonces es imposible peinarlo sin tener que arrancar un pedazo de pelo. Sí, y la característica de Euler es un muy buen ejemplo de lo que decías de esta conexión entre álgebra y geometría, que a propiedades, por ejemplo, geométricas le asignas un número, ¿verdad? Y ese número se comporta bien con operaciones como que si las cosas estuvieran hechas de plasticina, digamos, en el sentido de que si se deforma una dona, o sea, si la empiezo a doblar, media vez no la rompa, pero empiezo a doblarla, a retorcerla, media vez no la rompa, esas características se mantienen. Eso es algo bien importante. Y esta característica de Euler, este numerito mágico que vos mencionabas, más o menos se puede pensar en un contexto general como contando el número de agujeros que tiene un objeto, ¿verdad? Y también como el número de esquinas filosas y cosas por el estilo, pero más o menos eso es lo que cuento. O sea, sí está conectado con la geometría del objeto, no es nada más que digo yo, la bola tiene característica 2 y la dona tiene 0 y ya, ¿verdad? Sino que sí tiene una conexión realmente fuerte con eso. Y por ejemplo, si vos conectás dos de estas donas, ¿verdad? Como que si estuvieran hechas de plasticina, pues las características de Euler también tienen una contraparte arriba, ¿verdad? Puedes hacer lo que se llama cirugía y toda esa cuestión, o productos conexos y cosas por el estilo. Estas propiedades algebraicas se portan bien. Es lo que vos mencionabas de que podías sumar, multiplicar, restar estos números. O sea, concuerdan con estas operaciones físicas, podríamos llamarlo así. Por supuesto. Y lo que me parece a mí interesante y chistoso es, o sea, de cuál se fumaban estos cuates para empezar a pensar acerca de peinar bolas, ¿verdad? Y la cosa es de que esta es la manera, creo, sencilla de entenderlo, pues. Claro, hay todo un contexto matemático formal de donde se habla esta situación. Incluso, si queremos ser un poquito más específicos, el teorema no solo habla de bolas, sino que habla de objetos en cualquier dimensión, ¿verdad? Está especificado para esferas en cualquier número de dimensiones y se tiene un resultado si la dimensión es par y otro resultado si la dimensión es impar. Pero la manera de visualizarlo, la mejor manera es la que describíamos, y también tiene pues aplicaciones que mucha gente dice, ok, ¿de qué me sirve a mí saber que puedo o no puedo peinar una bola, un coco, una dona o lo que sea, ¿verdad? Y como te decía, hay varias aplicaciones en compu, en inteligencia artificial. Creo que es algo que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Cosas como reconocimiento visual y análisis de gráficos, esto se utiliza mucho. Yo vi un par de aplicaciones ahí interesantes. Una de las más interesantes que me pareció a mí es que debido a que este teorema te asegura que no se puede peinar la bola de esa manera, ¿verdad? Que dicho de otra manera te asegura que siempre va a haber un pelito parado, como vos habías dicho.
eso lo han utilizado en nanotecnología para construir algo que se llaman nanocables de oro, que lo que hacen es que agarran moléculas de oro y les dan un baño de ahorita no me recuerdo de qué otro elemento es, pero los bañan con otro elemento, y este otro elemento recubre toda la molécula de oro y se queda atraído como que si fueran pelitos. Uh-huh. Y lo que pasa es que por medio del teorema de la bola peluda se sabe que hay un pelito por ahí que está parado, que está ortogonal, digamos, a la molécula de oro. Y ese pelito es justamente el enlace para conectar otra molécula de oro. Y entonces lo que vas haciendo es una suerte como de cadena, como las cadenas que usa la gente de bolitas, que va una bolita pegada a la otra bolita y así. Y los enlaces son justamente esos pelitos que salen de la bola. Y eso se sabe que existe y se sabe cómo buscarlo gracias al teorema de la bola peluda. Es interesante. Es algo que obviamente yo creo que ni Poincaré ni Bauer jamás pensaron que pudiera utilizarse lo que ellos estaban haciendo. Que es un gran ejemplo de lo que pasa muchas veces en mate, ¿verdad? Que a veces se critica mucho de que, bueno, ¿y en qué se aplica todo lo que ustedes hacen? Uh-huh. Pues la cosa es que muchas veces no sabemos todavía en qué se aplica, ¿verdad? Pero eventualmente salen cosas por el estilo. Bueno, y esto de la topología algebraica, bueno, en particular vos diste un ejemplo de la aplicación para lo de la bola peluda, pero realmente, por ejemplo, cuando uno considera caminos o redes de comunicación o tránsito, telecomunicaciones, todo eso al final está construido sobre una superficie, digamos, sobre la tierra o sobre un mapa o sobre algún tipo de superficie. Ajá. Y pues dependiendo de, por ejemplo, de las montañas que haya, de los hoyos que haya, de los esos pasos como entre montañas que existen. Los pasos es como la curva esa entre montaña y montaña. Ajá. Dependiendo de eso, pues se puede saber desde un inicio, sin tener que ir a campo y todo eso, se puede saber si se puede trazar cierta red de caminos, cierta red de conexiones, gracias a que al final estas redes de caminos deben de cumplir con tener cierta afinidad o deben cumplir con, más bien están, vamos a ver cómo lo digo, están restringidas por la característica de Euler de la superficie sobre la que se construye, ¿verdad? Entonces, al igual que la bola peluda no se puede peinar, hay ciertas redes de caminos, hay ciertas redes de comunicación que no se pueden hacer sobre una bola o sobre una dona o sobre un disco o sobre algo que no se pueden hacer por la característica esta intrínseca del objeto, que es la característica de Euler. Entonces, una cosa bien chistosa que uno podría hacer es poner un proyecto. A ver, sobre una esfera hagan un cierto número de montañas y cierto número de hoyos que cumplan, que si uno cuenta los picos que hay y los fondos de barranco que hay, sumen 7, por ejemplo. Si uno resta los picos menos los hoyos, los valles más los hoyos, digamos, al final que ellos sumen 7. Y eso es imposible, porque al final esta suma y resta de objetos, de los picos, valles y hoyos, debe de darte 2, porque debe de darte la característica de Euler. Entonces,
quizás el hecho de saber que algo es imposible te permite aplicarlo, así como en la bola peluda, o ya saber de por sí que no es posible hacer cierta red de caminos que vos estás pensando, o a cosas así donde te puedes ahorrar plata, donde te puedes ahorrar tiempo. Sí, a veces también te dice como la manera óptima de hacer las cosas, ¿verdad? Y hay muchísimas aplicaciones de todo esto. Topología algebraica es una de las, creo que, ramas de matemática que ahorita estamos viendo muchas más aplicaciones por cosas como nanotecnología, distribución de redes, como vos decías, incluso biología matemática, cuestiones de ADN, tratamiento de cáncer y cosas por el estilo. Y también otra de las cosas en donde se aplica mucho, obviamente, todo esto es en el clima. Una de las aplicaciones más famosas, pudiéramos decir, del teorema de la bola peluda, por ejemplo, es que si nosotros imaginamos el viento que hay sobre la Tierra, si lo imaginamos como que si lo pudiéramos ver, como que si pudiéramos ver los trazos que dibuja el viento en el ambiente, eso podríamos decir que es un campo vectorial, que es con lo que trabaja el teorema de la bola peluda. Veríamos como pelos, ¿no? Serían como pelos flotando en el aire, o como cuando ves una tela de araña que va flotando en el aire, algo así, ¿verdad? O como cuando un caricaturista dibuja el viento. Sí, que se dibujan como líneas, como rayas. Pues si hacemos eso en toda la Tierra, es precisamente como tratar de peinar una gran bola peluda. O sea, en este caso sería tratar de peinar la Tierra con el aire, con el viento. Y entonces el teorema de la bola peluda te dice que es imposible, y eso te asegura que van a haber remolinos. Siempre van a haber remolinos. Entonces es una cuestión muy, no sé, es muy sorprendente que este teoremita inocente que pudiera parecerle a todos tiene implicaciones tan profundas y tan reales, ¿verdad? O sea, esto nos asegura que siempre va a haber en algún momento, en cualquier momento, en algún lugar de la Tierra siempre va a haber un remolino. No puede haber un momento en el que no haya remolinos, a menos que no haya viento en toda la Tierra, ¿verdad? Lo cual es bastante improbable, creo yo. Pero si hay viento, en algún lugar en la Tierra tiene que haber un remolino. Y pues obviamente más ahorita que estamos en temporada de huracanes, ¿verdad? Sí, la verdad es que este tema da para mucho. Y también es una de las cosas que seguramente volveremos a hablar más adelante. Pero no sé si querés agregar algo más. Pues la verdad, a mí me parece un tema muy fascinante por todas las conexiones que tiene, ¿verdad? No solo con aplicaciones en el mundo real, digamos, sino también conexiones dentro de la misma matemática. La cohomología es algo que está presente en todos los campos de estudio en esta época. Y pues, cohomología es solo una de las formas en que se obtienen estructuras algebraicas de los objetos geométricos. Sí, es solo una de las partes de la topología algebraica, ¿verdad? Y pues lo bonito de todos estos números que aparecen y todas estas propiedades, ¿verdad? Que son bastante atractivas en cierto modo. Yo creo que esta es una de las partes más bonitas, realmente, más bellas que yo he podido estudiar. Y sí, para los que estén escuchando y les interese, denle una mirada a lo que es la característica de Euler. Es bien fácil de entender qué es la característica de Euler en poliedros, que son como figuritas como pirámides
o dados o cosas así. Es bien fácil de entender y uno se da una idea. También los avances y lo que hizo Poincaré y Brouwer es muy bonito, realmente muy muy bonito. Pero bueno, ya regresaremos a platicar más cosas. Sí, y pues gracias de nuevo a vos, Javier, por compartir con nosotros Gracias a vos, este tema interesante y pues gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esperamos volver pronto con algún otro tema interesante que prepararemos por ahí. Hasta la próxima.